Josué, capítulo 1, 7 al 9. Permitamos que el Señor nos hable en su palabra en Josué, capítulo 1, versos 7 al 9. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Lo bueno de meditar y hacer la palabra de Dios. Josué. ¿Dónde se encuentra Josué? Después de Deuteronomio Y antes de jueces. de jueces. Después de Deuteronomio y después de Deuteronomio sigue Josué, antes de jueces, el libro de los jueces. En Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, dice el Señor en Josué capítulo 1, verso 7 al 9. A ver, ¿qué nos dice el Señor en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9? Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa, porque tú la envías con poder para cumplir tu propósito en nosotros. Glorifícate, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tomar la decisión de hacer algo muy importante, es muy importante tener claro lo bueno del propósito de hacerlo. Es muy importante tener claro para qué, por qué voy a hacer. Tener esto en mente. Y por eso es valioso lo que Dios nos revela en su santa palabra, de lo bueno de meditar y hacer la palabra de Dios. Al tener esto bien claro y enfocado, encontramos el énfasis y la precisión del que manda y por qué. En Josué, capítulo 1, verso 7, es bueno tener claro quién es el que manda. Si hay alguien que es malo, que me va a mandar a hacer algo, yo voy a preocuparme de tener cuidado, porque viene de alguien que siempre hace cosas malas. Pero si es alguien bueno, que siempre hace cosas buenas, creo que vale la pena ponerle atención, ¿verdad que sí? Veamos quién es el que manda. En Josué capítulo 1, versículo 1, ¿quién es el que está mandando a esforzarnos y ser valientes? Es alguien que todo lo que hace es bueno. Cuando terminó Dios de crear y de hacer la tierra, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Miren el verso 1, ¿quién es el que manda? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que ¿quién habló? Jehová. Que Jehová habló ¿a quién? A Josué. A Josué, que era ¿quién? Hijo de Nun. Hijo de Nun, servidor de quién? De Moisés. Y allí empezó el mandato de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. En el verso 7, el énfasis del Señor muy preciso es
enfocarnos en el esfuerzo con valor. Esforzarnos en el esfuerzo con valor. Observen el verso 7 para que usted se dé cuenta cómo Dios nos habla con precisión. Dice, esto no es cuestión de hacer las cosas por hacerlo. Mano, las cosas que cuestan tienen esfuerzo, ¿o no? La mayoría, lo que viene fácil se va fácil, pero lo que cuesta con mucho esfuerzo, por lo general, tiene gran valor. Y el Señor nos está diciendo aquí, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esto? Esto significa enfocarse. Hicimos un ejercicio en la empresa tratando de analizar eso de un esfuerzo enfocado. Porque en inglés le dicen que hay gente que sabe hacer muchas cosas casi al mismo tiempo. Le llaman algo así como multitasking, que sería como el que puede hacer múltiples tareas. Y entonces él dijo, bueno, el director dijo, bueno, por favor necesito un voluntario, alguien que quiera ayudarme a ver esta expresión de multifacético con multitareas. A ver si ustedes creen en eso de multitask, cuando estamos diciendo que nuestro esfuerzo debe ser enfocado. Entonces él dijo, hagan este ejercicio conmigo, a ver el voluntario, y alguien levantó la mano y dice, yo lo puedo hacer, a ver, listo, hagan un triángulo imaginario con la mano derecha. ¿Pueden hacer eso? Oh, sí, un triángulo facilito, con la mano derecha, listo. Ok, ahora hagan un cuadrado con la mano izquierda. Oh, sí, un cuadrado con la mano izquierda, a ver. Y todo el mundo dice, eso es fácil. Ahora hagan los dos, el triángulo. Si alguien aquí quiere hacer la prueba, se van a dar cuenta. Si usted puede hacerlo, haga un triángulo con la mano derecha, triángulo, triángulo, triángulo. Ahora hagan un cuadrado con la mano izquierda. Al mismo tiempo traten de mover la mano derecha. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué están como robot ahora que sé? ¿Qué pasó? Dice, ¿ven lo que pasa en la mente? Porque el Señor nos dice solamente enfócate. No trates de hacer muchas cosas y haces pocas bien. ¿Quieres hacer algo bien? ¿Quieres ser un especialista? ¿Quieres ser un experto? Domina una cosa antes de estar brincando a la otra. Porque tu mente te lo está diciendo con ese simple ejercicio. Y algunos se quedaron así que quieren otra prueba. Le digo, vamos con el abecedario. ¿Cuántas letras en inglés? 28. Dígamelo de una vez. A, B, C, D, C, D, D, D. Ahora, póngale el número de cada letra y dígalo. A1, B2, 3. El abecedario lo dio en 6 segundos. Cuando le dijo háganlo con los números, no llegó ni a 7. Y ya iba por 1 minuto. Cuando el otro lo hizo en 6 segundos. La eficiencia de tu mente está a prueba cuando tú le estás demandando, le estás exigiendo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por eso yo a Jehová dedicaré el tiempo que Él es digno, que Él se merece. Y no puedo estar enfocado haciendo muchas cosas. Y el Señor te está diciendo esta mañana en su palabra, hazme el favor, concéntrate. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué significa esfuerzo, hermano? Que es un camino fácil. ¿No? Que necesita un esfuerzo, algo adicional. Sí. Ser valiente. Hermano, para hacer lo malo no necesita ser valiente. Te lo hace a escondidas, nadie se da cuenta. Cualquiera puede hacer lo malo. Hacer lo bueno y que te saquen la cuenta y que te exijan a ver si tú eres de verdad, a ver si tú eres cristiano de verdad. Hay que ser valiente, como cartas abiertas leídas por todos los hombres. Decirle a alguien que Dios le ama y darle el testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Hay que ser valiente, porque se van a burlar, se pueden reír de nosotros. Hay que ser valiente, hermano. Hay que atreverse. Pero cuando uno piensa lo que Cristo hizo en la cruz, que Él pasó una vergüenza por nosotros, Él es digno de que podamos ser avergonzados por Él y esforzarnos y ser valientes. Hay que ser valiente, hay que esforzarse, no es fácil dar el testimonio de un Dios vivo en un mundo que todo es relativo, que nada es cierto en sí mismo, que no existe la verdad absoluta, que Dios no existe. ¿Cuánto ataque recibimos de eso, hermano?
¿Y cuánto nos atrevemos a decir, yo sé que mi Redentor vive? Amén. ¿Cuánto nos atrevemos a decirlo con ese valor? Amén. Yo sé, que no te está saliendo todo bien. No tiene que salirme todo bien, porque aún en eso, su gracia y su misericordia están conmigo y yo puedo confesar, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Amén. Y no solamente aquí, hay gente que necesita escucharlo y verlo como lo vivimos. Por eso, si usted sigue leyendo, no se queda solamente en un esfuerzo y un valor secreto. En el verso 7 de Josué capítulo 1, solamente esfuérzate a ser muy valiente para hacer. No solo, ya lo escuché, ya lo medité, pero nuestro Dios es un Dios de hechos, de acción. Y por eso en el verso 7 te dice, cuídate de qué. Para cuidar qué. De hacer conforme a cuanto de lo que está escrito. ¿Qué dice el verso 7? Pastor, pero yo hago cualquier cosa de Dios, yo cualquier acción de la palabra, yo hago algo a veces. ¿Y usted cree que Dios hace poco o hace mucho por usted? ¿Qué opina usted? Dígame, ¿qué usted recibe de Dios? ¿Qué Dios hace por nosotros? A ver, saquemos la cuenta y démonos cuenta. ¿Qué hace Dios por nosotros? Como para decirnos, bueno, ahora te toca a ti hacer. Y no solamente estar de acuerdo que Dios es bueno y hace cosas buenas. Todo lo que Dios hace en mi vida es bueno. ¿Usted se ha dado cuenta? Oh, santo. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana que Dios es bueno? Y que todo el tiempo Él es bueno. Entonces, cuando Él está planteando un mandato, no es opcional, no es ser pastor, no somos hermanos de Maús. Si usted lee la palabra, ¿quién es el que manda? Por eso fuimos a ver el verso 1 para ver quién es el que está mandando. A esforzarnos con valor a hacer todo lo que en la ley está escrito. Verso 7. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto, hermano? Que está bien que hagamos cualquier cosa cuando nos sobre tiempo, en nuestras prioridades, o todo el tiempo. ¿Qué dice el verso 7? Dice, solamente esfuérzate, enfócate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra. ¿Cómo es esto? Y es que hay muchas corrientes, hermano. Corrientes políticas, corrientes ideológicas, corrientes sociales, de redes sociales, de redes que te enredan. Entonces, el Señor te dice, ten cuidado y enfócate de no desviarte por corrientes, por conspiraciones, por tendencias, por opiniones, por puntos de vista. ¿Qué tal el punto de vista de Dios en su palabra, que es fiel y verdadera? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es fiel y verdadera? No permita que nos distraigan con corrientes de movimientos, ahora le llaman de izquierda y de extrema izquierda, y de derecha y de extrema derecha. Céntrate en la palabra de Dios y verás la bendición que Dios tiene. Por eso el Señor te dice en su palabra, ni te apartes, no te distraigas, ni a diestra ni a siniestra. ¿Y por qué? Verso 7. ¿Se dan cuenta cuando uno va a hacer un esfuerzo? ¿Se da cuenta cuando uno tiene que tener el valor? Uno tiene que medir el propósito. Uno tiene que medir si vale la pena esforzarse y ser valiente. Verso 7, en su última parte te dice si vale la pena o no. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, para que seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todo. Mire qué bueno es el Señor. Él te dice, mira, este esfuerzo vale la pena. ¿Sabe por qué?
Porque yo quiero que te vaya bien, no en algunas cosas. El Señor quiere que nos vaya bien en cuántas cosas, dice aquí. En todas las cosas. Entonces dígame si el esfuerzo y ser valiente no vale la pena enfocarnos en lo que el Señor nos está diciendo por el resultado que podemos tener. ¿Necesitamos en nuestro hogar esa bendición o no la necesitamos, hermanos? ¿La necesitamos en nuestra vida o no necesitamos esta bendición que el Señor dice? Esto es lo que está detrás de tu esfuerzo. Esto está detrás de tu valor de atreverte a hacer lo correcto aunque se burlen de ti. Porque el mundo a mí me despreció, nos dice Jesucristo. Ustedes también serán aborrecidos. Por eso la consistencia del Señor en ser valiente y esforzado. Por eso Jesucristo no solamente vino y repitió la proclamación de las promesas de la ley, sino que Él vino a cumplirlas y a demostrar que sí tiene mucho esfuerzo. ¿A usted le pareció que la vida de Jesucristo fue fácil? ¿Usted cree que por qué le llamaban el varón de dolores? Porque cuesta. Y Pablo le dice a Timoteo, prepárate y sufre el ministerio del evangelio, porque hay sufrimiento. La gente cree que este es un paseo. ¿Por qué hay que esforzarse? ¿Por qué hay que ser valiente? Porque no es fácil y hay que estar dispuesto a sufrir si es necesario. Pero cuando tú ves la bendición que hay detrás de ese calvario, resucitó al tercer día con poder, le dijo a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¡Oh sepultura! Tu victoria, hay victoria en Cristo que vive. Amén. Entonces sí vale la pena esforzarnos, como dice aquí, y todo lo que hagas. Y aquí no se está promoviendo una teoría de prosperidad. Porque algunos solo están midiendo las cosas materiales, de cuánto tienes en el banco, dime y te diré cuánto vales. Aquí el valor que el Señor nos está diciendo, por ejemplo, veamos en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Mateo 7, 24 al 25, que dice la preciosa palabra de Dios en el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. En Mateo 7, 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca. Después descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Hermanos, y esto no es solamente sobre cosas materiales, que nos esforzamos tanto por construir una casa tan linda, tan grande, y cuando dicen que llega el huracán y se llevó todo en un soplo, uno dice, pero ¿de qué me sirvió tanto esfuerzo? Y la prosperidad que el Señor habla no es solamente de cosas materiales, sino de aquellas que el viento no puede tumbar, aquellas que el ladrón no puede robar, aquellas donde el hollín no puede dañar porque se envejece. No, estamos hablando de construir para la eternidad. Y por eso la prosperidad que Dios habla de que para que te vaya bien, hermano, ¿de qué me vale ganar todo el mundo y perder el alma? Que es eterna. Entonces, por eso el contraste de la palabra de Dios que nos enseña de esforzarnos a hacer cosas que nos pueden llevar al éxito, no pasajero, pero al éxito eterno. ¿Cuántos le agradan saber que Dios tiene una propuesta de éxito eterno? ¿A cuántos le agrada saber que la propuesta de Dios es para que te vaya bien, no algunas veces, pero que aunque las cosas no salgan como nos parece que debieran salir, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien de esa prosperidad? Es la que habla el Señor en Josué capítulo 1, versículo 7.
sin desviar ni a izquierda ni a derecha, porque viene lo bueno, el efecto de hacer la voluntad de Dios. Y miren cómo Jesucristo lo replantea en Juan capítulo 14, 1 al 3. Y todavía estamos pensando en cosas que debemos esforzarnos para la eternidad. Jesucristo vino en Juan capítulo 14 a decirnos del verso 1 al 3, donde debe estar nuestro mayor esfuerzo y valor en aquellas cosas que nos llevan a disfrutar la eternidad. Prueba de ello, Juan capítulo 14, verso 1 al 3, es Jesucristo que viene a cumplir la promesa para los judíos en ese tiempo, en ese contexto, era entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, en el contexto que Jesucristo replantea el nuevo pacto, ese era el antiguo pacto con Moisés y el pueblo judío. Ahora viene Jesucristo y replantea el pacto en Juan capítulo 14. Mira por qué tu esfuerzo y tu valor tiene que ser cada vez mejor por lo que hay detrás de ese sacrificio vivo. Jesucristo viene para decirte en Juan. ¿Dónde se encuentra el libro de Juan? Después de Lucas. Antes de el libro de los Hechos. Y en Juan 14, verso 1 al 3, Jesús replantea el porqué, el propósito del esfuerzo con valor. Dice Jesús, miren, ¿por qué hay que tener esfuerzo y valor? A veces las emociones, la incertidumbre se inestabiliza en nuestra vida. Entonces Jesús viene con esta paz y nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Estamos construyendo casa, hermano. Estamos mejorando la casa, hermano. Mire la casa que Jesucristo está hablando aquí en el verso 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué va a ocurrir? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Vale la pena esforzarnos, hermanos, y ser valientes? ¿Vale la pena, hermanos, esforzarnos y solamente acumular riquezas aquí en esta tierra? Que el viento puede destruir, que el terremoto puede destruir, que el fuego puede destruir, que la inundación puede destruir. Pero la casa de mi Padre Celestial, nadie la puede destruir. ¿Y quién es el que va a preparar un lugar para mí, hermano? A ver si me aclaran esto. El Señor Jesús. ¿Y quién va a volver a buscarme, hermano? El Señor Jesús. No está hablando de que va a mandar a un ángel distraído, confundido, que no sabe ni pronunciar mi apellido. Viene Él mismo y nos dará un cuerpo nuevo y un nombre nuevo. Y no va a haber confusión, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen. Esto, hermano, para mí es algo maravilloso del esfuerzo y el valor que el Señor quiere que yo me esfuerce, porque Él está haciendo una parte para mí. Está allí intercediendo en la diestra de Dios por mí y preparando un lugar para mí, y viene a buscarme. ¿Qué debo yo estar haciendo mientras? Josué 1:7 me dice, esforzándome y ser valiente. Ya Cristo está en lo que prometió hacer, darnos victoria en la cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitar para decirnos, si ustedes mueren, también resucitarán si creen en mí. Y estoy preparando un lugar para ustedes. Así que esfuércense en las cosas que el hombre no puede destruir y hagan conforme a su voluntad. ¿Cómo hacerlo? Verso 8 de Josué capítulo 1. ¿Y
¿Cómo mantenerme enfocado? ¿Cómo mantener el esfuerzo y el valor? En Josué capítulo 1, verso 8, nos da el cómo. Eso es lo que me gusta del Señor. El Señor no te dice, ve a ver cómo tú vas a hacer. No. El Señor te dice, haz y mira cómo se hace. Verso 8. Eso es lo que me gusta del Señor. Cuando Él me dice que haga algo, me da el cómo. Me explica para qué es, pero también me dice cómo yo puedo ser esforzado y ser valiente. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, constancia y consistencia eficaz. Verso 8 de Josué capítulo 1 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, lo que estudiamos esta mañana. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. O sea que no es solo meditar, No. no es solo quedarnos allí pensando en eso. No, para que haga uno y para que. Para que guardes, tiene que ver con aprender, tiene que ver con vivir, Con llevarlo a cabo. llevarlo a cabo, guardar y hacer. ¿Cuántas cosas dice aquí? ¿Cuántas cosas dice así? ¿Alguna? Todo. Verso 8 de Josué. Deje que la palabra de Dios le hable. ¿Cuántas cosas debemos Todo. meditar, guardar y hacer? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y viene el por qué y para qué. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo se está bien. ¿Cuántas cosas? Todo. Todo te saldrá bien. Y está hablando el que hace todas las cosas bien. El Señor nos está diciendo que en Cristo sí se puede. Amén. No es que tal vez quizás posiblemente aquí la palabra de Dios no está hablando con toda absoluta, rotunda declaración. Decláralo en tu vida. Seguro. Declara que aquel que me está diciendo que lo haga tiene un propósito glorioso. No es para perder el tiempo. Ay, va para el templo y no va para la iglesia a ver si Dios te ayuda. No. Yo voy al santuario porque yo quiero ir con los que le buscan en espíritu y en verdad a darle gracias por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. ¿Cuántos creen que esto vale la pena, hermano? Esforzarnos en el Señor para buscarlo en espíritu y en verdad. Esto no es un acto religioso. Esto es un acto de convicción, de plena confianza en Dios. ¿Cuántos aquí están con plena confianza en Dios? No es lo que dice la gente. Yo estoy por lo que dice el Señor en su palabra. ¿Y usted? Yo estoy creyéndole a Dios por lo que Él dice en su palabra. Y Él me está diciendo, si lo haces, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos les creen a Dios que Él puede hacer eso? Amén. Entonces Él quiere nuestro enfoque, nuestra concentración y nuestro esfuerzo con valor, pero bien enfocado como viendo al invisible, santo. No miren al pastor, no miren a los líderes, nosotros fallamos, pero Dios nunca falla. Amén. Pon tus ojos en Cristo, busca su reino y su gloria, eso es un principio, y las demás cosas vendrán. Por añadidura. Búscalo en espíritu y en verdad. El Señor te está hablando en su palabra esta mañana. No te enfoques en lo que falla, enfócate en aquel que nunca falla. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. La propuesta de Dios termina en Josué 1:9 con este énfasis, con esta constancia, con esta consistencia. Así que Dios habla en su palabra, hermano. No dice las cosas por decir. Cuando vuelve y te dice en el verso 9, mira, pon atención que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hacer lo malo es fácil, hacer lo bueno cuesta, pero vale la pena. Hay obstáculos en el camino. El versículo 9 dice,
¿Cuáles son los obstáculos? ¿Usted sabe cuál es el principal obstáculo que hay en el camino? Yo mismo. ¿Pero cómo así? Es que yo me canso. Es que me preocupa qué va a pasar. Eso le suena como a temor. Y ahí está. El Señor te está diciendo en tu palabra, no temas ni desmayes. No temas porque cuando ves las circunstancias, cuando ves rugir el mar y los huracanes y los temblores y la amenaza de que ahora la guerra va a ser con bombas nucleares, tú dices, oh Padre, ¿qué va a quedar todo esto? ¿Llega o no llega el temor? Ya. Y la inflación, después viene la depresión. Yo no sé cómo se explica todo eso, pero suena como que todo va a estar más caro. Y que la cosa va a estar más dura. Y que los tiempos son malos. ¿Y dónde comienza la incertidumbre? Hermano, se puede promover, pueden decir lo que quieran, pero donde yo me aflijo y me aflojo, ahí comienza el problema. Déjeme decirle con toda sinceridad lo que me gusta de la palabra de Dios, que te habla claro. Te dice, no temas ni desmayes. Porque uno se cansa y el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tendrás provecho. Amén. El Señor sabe que nos cansamos. El Señor sabe que nos preocupan tantas cosas que están pasando y nos llenamos de temor. Así que el Señor nos está diciendo en Josué, capítulo 1, versículo 8, ¿por qué debes reforzar tu fe? ¿Con qué uno refuerza la fe? ¿La fe de dónde viene? La fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor te está diciendo cómo enfrentar el problema? Te está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Te está diciendo cómo hacer para enfrentar esa incertidumbre que en el mundo puede haber. Y en el verso 9 te está diciendo, mira, con atención, de esforzarte y ser valiente, no temas, no dejes que los peligros y los riesgos que se están hablando perturben tu corazón. ¿Se acuerdan al salmista David como él se decía a su corazón? Le decía, alma mía, ¿Por qué te vas? ¿por qué te perturbas dentro de mí? Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿Con quién estaba hablando David allí? ¿Ahí con cuándo? Con él mismo. Por eso el Señor nos está diciendo, no temas, porque el principal obstáculo para avanzar con esfuerzo y valor, a veces somos nosotros mismos, hermano. No que el diablo me está diciendo, no que la gente está diciendo. Es que si yo le creo a Dios, yo confieso mi confianza y mi esperanza en Dios, yo le puedo decir a mi alma, tranquila alma, tranquilo. Dios tiene todo bajo control, Él es soberano y poderoso. No temas, hay que decirnos a nosotros mismos, no temas. Esfuérzate y sé valiente, no temas, ni desmayes. ¿De dónde viene el desmayo, hermano? Uno se cansa, hermano. No sé, hermano, ayer, el sábado, el último día de la semana, dice, pastor, ¿usted se ve cansado? Sí, no, estoy cansado. Es una semana pesada. Pero el Señor me dice, no desmayes, vamos a practicar, hermano. Y nos gozamos o no nos gozamos, hermano. ¿La pasamos bien o no la pasamos bien, hermano? Fue glorioso en medio de ese cansancio que tenía mi cuerpo. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior. Oh, pasamos un tiempo hermoso. Y ustedes lo disfrutaron esta mañana. ¿Cuánto creen que tuvimos una hermosa adoración esta mañana? Amén. Y el hermano tiene una cantidad de trabajo increíble. Él trabaja más duro que yo. Pero cuando él ve que nuestra confianza y nuestra esperanza está en el que nos fortalece, que renueva nuestras fuerzas, podemos esforzarnos a hacer el bien sin desmayar, sin desanimarnos, sino animándonos unos a otros, y más cuando vemos que aquel día Se acerca. que los días son malos. Entonces no desmayemos, hermano, animémonos unos a otros. ¿Les parece un buen consejo que el Señor nos da, hermano? No desmayemos, hermano. Algunos quieren tirar la toalla, la sábana y la cama y todo, ya hay que seguir. El Señor te dice, mira que te mando, que te esfuerces,
y que seas valiente. El Señor conoce tu esfuerzo, el Señor conoce tu cansancio, que no es fácil, pero Él quiere renovar tus fuerzas. ¿Cuánto creen que Dios puede renovar nuestra fuerza? Así es. Y nos trae promesa, dice, no permitir que el temor y el desgano, el desmayo nos domine. Es normal tener emociones, pero no es normal dejarnos dominar por ellas. Tenemos que decirle a nuestra alma, espera en Jehová, Él es tu roca, Él es tu salvación. En todo lugar contamos con el Dios Todopoderoso. La última parte del verso 9 es la parte más maravillosa, hermano. Josué 1:9 en su última parte, ¿qué dice? No dice que es el pastor ni los hermanos de Maús que van a estar ahí contigo. ¿Quién va a estar contigo? Dice ahí. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Solamente en el templo. ¿Ah? No, Solamente los domingos. donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas. Mire esa promesa tan hermosa de parte del Señor. Yo te estoy dando un mandato, pero te voy a acompañar. Mira lo que Dios me está diciendo. Tú no vas a hacer ese esfuerzo solo. Por eso Pablo aprendió a decir todo lo puedo. Y Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen que Dios nos puede fortalecer esta Amén. mañana, hermano? En nuestro cansancio, en nuestro desgaste del hombre interior. Y nos puede decir, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos quieren orar con su pastor para decirle, Señor, danos esa fuerza que nos falta a veces cuando sentimos que es difícil, cuando sentimos temor, Señor? Tengo que confesarte que a veces me preocupa lo que está pasando en el mundo con mis hijos, con mi familia. Me llegan esas preocupaciones. Yo necesito un aliento de parte de Dios que me dé fuerza para seguir adelante, hermano. Vamos a decírselo a aquel que cumple lo que promete. Él dice que va a estar con nosotros. Voy a decirle, Señor, yo a veces me faltan las fuerzas, a veces tengo temor, no sé qué va a pasar, pero en ti yo puedo confiar. Y me vas a dar la fuerza y me vas a dar el valor. Ore conmigo esta mañana y dígale al Señor, Padre, gracias por esa palabra viva. Mira cuántos siglos han pasado y todavía tu palabra tiene ese poder para levantar nuestra fe, para fortalecernos, para tener más confianza en ti y en tu poder. Tú eres Jehová, Dios Todopoderoso. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién le puedo temer? ¿Qué le puede temer el hombre si Dios va por delante peleando su batalla? Señor, dame ese aliento y esa confianza para no cansarme de animar a mis hijos, a mis nietos y decirle que hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Señor, dame ese aliento y ese valor para atreverme a decir, aunque se burlen de mí, de ti se burlaron y tú triunfaste en la cruz. Dame el valor para confesar tu gloria, Sí, Señor. aunque me rechacen, aunque se burlen de mí. Dame esa confianza que solo tu Espíritu Santo me puede guiar a toda verdad. Santo Dios, en esta mañana declaramos que tú has hablado. Nosotros queremos obedecerte, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos la bendición, hermano, en el Salmo 122, 6 al 9, porque necesitamos esa bendición. No es un asunto solo de que es bueno dar la bendición, sino que es provechoso. A mí cómo me alienta ser bendecido para bendecir y no quedarme solamente de acuerdo con Dios, sino hacerlo. Y esto, el Señor nos da su palabra para poder bendecir con autoridad y con poder. En el Salmo 122, 6 al 9, usted tiene un recurso poderoso para bendecir. Usemos su palabra en esta mañana para bendecirnos unos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo.
Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que el Señor nos siga bendiciendo, mi hermano.